Bueno, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación. Desde UPA Región de Murcia hemos hecho esta convocatoria de rueda de prensa para hablar sobre la situación, cómo está la PAC, la Política Agraria Común, cómo están las negociaciones en la Unión Europea y también cuál es la posición de UPA ante esta situación. Para ello contamos con Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA Región de Murcia, al que le cedo la palabra. Pues muy buenos días, muchas gracias, Andrés. Voy a empezar por lo que es la PAC, ¿no? Yo creo que tenemos un reto importantísimo. La política agraria común es la política por excelencia que sirvió como punto de fundación de lo que era la propia Unión Europea. Es la política que realmente sirvió para desarrollar la Unión Europea y hoy en día es la política más denostada de toda la Unión Europea. O sea, se nos ha olvidado de que cuando se genera este tipo de políticas en el año 40 y tantos, después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era que la Unión Europea no se pasase hambre. O sea, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en España teníamos mucha hambre en aquel momento por el tema de dictadura, etcétera, pero es que en Europa había muchísima hambre porque se había perdido la capacidad de producir. O sea, estaba toda Europa centrada en lo que era la reconstrucción y en este caso recién salido de una guerra. ¿Qué ocurre? Se genera una política agraria común que con los años ha ido cambiando un poco el sentido y donde yo creo que se nos ha olvidado a los europeos que posiblemente sea la política más importante, porque es la política que se visualiza 5 veces al día. Normalmente las personas solemos comer entre 4 y 5 veces al día, nos ponemos en la mesa. Y la política agraria común, el objetivo que tiene es tratar de preservar y defender la agricultura y la ganadería de la Unión Europea frente a invasión de otro tipo de agricultura de otros países, incluso para fomentarla en una agricultura mucho más sostenible y mucho más limpia. Bien, pues tenemos un par de ataques en esto últimamente. El primero ha sido la propuesta que se pone encima de la mesa por parte de la Comisión Europea para la próxima PAC, donde ocurren dos cuestiones que son realmente trascendentales en lo que puede ser la PAC. La primera, cambian lo que es el enfoque de política agraria común, y digo que lo cambian porque al final lo que hacen es que dicen que una parte de los fondos, la PAC está, para aclararnos un poquito, la PAC está siempre estructurada en dos tipos de pilares. El primer pilar, que son pagos directos, son todas aquellas ayudas que llegan directamente por unos derechos históricos, etcétera, y luego está el segundo pilar, que es aquello que viene a través de lo que es desarrollo rural, todo el tema de medidas que van a incentivar el mantenimiento del cuidado del medio ambiente, la protección de aves, por ejemplo, tratar de adaptar un poco la agricultura a los nuevos tiempos, ¿no? Bien, pues hasta el día de hoy la política agraria común tenía nombre y apellidos, o sea, se sabía qué fondos venían y para qué venían, en qué se tenían que gastar y cuáles eran los objetivos que queríamos conseguir con esa PAC y las condiciones para poder ser perceptor de PAC, ¿no? Pues esa primera hondonada que nosotros nos han mandado, lo primero que dice es que se va a partir el presupuesto, una parte del presupuesto va a seguir fija, que va a ser la menor posiblemente, y la mayor parte, en vez de hacer una política agraria común, se la van a dar a cada país miembro para que dentro de los fondos que pueda tener de cohesión y el resto, decida qué hace con ella, decida si la aplica o no la aplica. Supuestamente dice que la va a aplicar, pero el miedo nuestro que es que mañana, si hay un problema de cualquier tipo que tiene mucha más urgencia, se nos olvida que los agricultores están produciendo y ese dinero no va a llegar. Esa es la primera. Segundo, si cada país decide qué hace con esa parte del presupuesto, pierde el objetivo común de política agraria. Por lo tanto, va a llegar un momento en el cual podemos estar haciéndonos competencia entre nosotros. Por lo tanto, es un problema gravísimo. Y hemos dicho que no estamos de acuerdo, totalmente en contra. Segunda parte, una disminución del presupuesto del 20 y tantos % que a España nos supone, porque somos un poquito más perceptores todavía, casi un 28% si no recuerdo más. Esto es totalmente inaceptable, o sea, una pérdida del 28% en una PAC que no se ha revalorizado en los últimos años y que cambia mucho de objetivos, al final supone un recorte brutal que al final va a afectar muchísimo a lo que tenemos que hacer en el campo en los próximos años, que es tratar de producir, pero también de adaptarnos al cambio climático, tratar de adaptarnos al mantenimiento del medio ambiente, tratar de trabajar con políticas sobre todo de cero contaminación, en este caso, objetivos que son primordiales para mantener la agricultura y el medio en la Unión Europea, porque evidentemente pueden perder su sentido si no hay un apoyo explícito para poder desarrollarla. Tenemos una posición de alguna manera que es muy fuerte, y es que hemos conseguido en este momento que todas las organizaciones agrarias a nivel europeo, a través del COPA, las cooperativas a través del COGECA, y luego países miembros como es España, tiene cerradas filas a través de todos los partidos políticos y de sus propios eurodiputados, si no nos engañan, y el gobierno de la nación también ha plantado cara, igual que Francia e Italia. Por lo tanto,
ustedes conocerán que para poder aprobar, para que se desbloquee dentro de la propia Comisión, aunque luego está la codecisión dentro del Parlamento Europeo, pero para que se desbloquee y pueda salir adelante tiene que haber unanimidad dentro del Consejo. Esa unanimidad no va a existir. Por eso habrán escuchado ustedes en los últimos días que ha habido ya un movimiento por parte de la Comisión que hablaba ya de hacer algunas cesiones, de poner algo más de dinero y cambiar un poco el tema. Pero tenemos que ser muy duros con este tema, o sea, tenemos que ser muy beligerantes porque o somos capaces de mantener la PAC como la tenemos, que ya es insuficiente, o va a ser muy complicado poder competir y poder salvaguardar la agricultura nuestra. Y ahora voy a la segunda parte, ¿no? La segunda parte que yo quería comentarles esta mañana es una cuestión que nos preocupa muchísimo y que yo creo que tiene que preocupar mucho en el pueblo de Águilas y Mazarrón, sobre todo, que son las zonas productoras de tomate, lo poquito que nos queda, porque prácticamente ha desaparecido el 80% de las producciones de tomate en esta zona. Y es una sentencia que existía, una sentencia que se produce en base a unas denuncias por parte del sector productor de Europa ante Marruecos, ante la Comisión Europea, denunciando el acuerdo de Marruecos. Este acuerdo, primero que, más allá de que está obsoleto, es un acuerdo que está obsoleto, que no tiene, por ejemplo, como los acuerdos con Mercosur en este momento, cláusula de salvaguarda, que tiene una serie de controles, que tiene una serie de herramientas para que si en algún momento alguna producción de esos países vienen y te puede invadir la tuya o te puede hacer daño en tus producciones, tratar de parar ese envite, herramientas de defensa, y este acuerdo no las tiene, más allá de que este acuerdo no se está cumpliendo en condiciones porque estando como estamos de acuerdo y sobre todo como ha mejorado muchísimo todo el tema de controles en frontera en los últimos 2 años y sobre todo después del acuerdo que firmamos UPA con el Ministerio, donde fuimos muy beligerantes con este tema. Del acuerdo era el tema de controles en frontera para controlar todo el tema de plagas y enfermedades, control fitosanitario y que no se nos colase nada, y eso es verdad que se ha mejorado muchísimo en España y con un reglamento que hoy en la Unión Europea también ha mejorado mucho, pero más allá de eso hay una cuestión, y es que lo que no se está controlando en ninguna frontera son los cupos de volúmenes que tienen que entrar mediante ese acuerdo. Ese acuerdo Marruecos-Unión Europea tiene unos cupos de entrada los cuales no se pueden superar. Y sabemos que en este momento se están superando porque no hay ningún tipo de control, o sea, no hay ninguna frontera en este caso que esté controlando, que además tendrían que pasar, igual que hacen con el tema fitosanitario, a un organismo superior que tendría que ser la Comisión Europea para ver realmente por dónde van las entradas. Pueden entrar por cualquier frontera de cualquier país de la Unión Europea y nunca saben por lo que está entrando. Por lo tanto, se está invadiendo de alguna manera la capacidad productiva y se está chocando con una producción, con una competencia desleal con las producciones de España, de tomate, Italia y Francia también, ¿no? Se da una casuística que también es bastante chocante, y es que datos que tenemos recientes en una reunión que tuvimos en el Ministerio, el 70% de las producciones de tomate que hay en Marruecos se producen por productores españoles, franceses o holandeses. O sea, cuidado con el tema porque nosotros mismos nos estamos haciendo el harakiri. Pero es verdad que el tejido que nosotros representamos como Unión de Pequeños Agricultores, que son pequeños y medianos agricultores, estos no tienen capacidad de localizar su producción ni irse a Marruecos ni irse a ningún sitio. Dicho esto, hay una denuncia por parte del sector que lo que hace es que denuncia ese acuerdo porque se estaba produciendo una irregularidad que es bastante grave, que es que Marruecos estaba produciendo tomate en el territorio del Sáhara y etiquetándolo como producto marroquí y metiéndolo aquí. Se presenta esa denuncia y salen 2 sentencias que nos dan la razón, que dicen no puede usted producir en el territorio del Sáhara porque por una resolución de Naciones Unidas el Sáhara no está reconocido como territorio marroquí, está ocupado pero no está reconocido como tal. Por lo tanto, está usted metiendo productos de un país en el cual usted no tiene legitimidad. Bien, sale esa sentencia y nosotros lo que vemos en ese momento es una oportunidad para poder cambiar el acuerdo. Dijimos, mira, pues vamos a hablar de este tema. Por supuesto, que no venga del territorio saharaui, que llevamos bien, pero vamos a ver también si podemos meter cláusula de salvaguarda, si podemos empezar a meter más controles, si podemos un poco hacer una defensa un poquito más a ese principio de reciprocidad que siempre estamos diciendo desde UPA, que nos parece imprescindible para poder salvaguardar las producciones de la Unión Europea, ¿no? Lo que nos encontramos es que por la puerta de atrás la Comisión Europea coge la sentencia instaba a la Comisión Europea a que tomase medidas en el asunto y pusiese medidas. La medida que ha hecho ha sido hacer un documento para sortear lo que es la sentencia, donde lo que hace es que una de las cosas que aducía la sentencia es que el beneficio de esa producción no llegaba al pueblo saharaui y por lo tanto se estaba de alguna manera esquilmando el territorio y machacando a su gente, dicho de forma vulgar. Y lo que hacen es que sortean la sentencia diciendo que, que ahora se van a tomar medidas, que Marruecos va a tener que aplicar parte de los beneficios y dárselo al pueblo saharaui. Sabemos que eso no se va a producir. Sabemos que no se produce. Han hecho una lectura torticera de la sentencia para salvaguardarla.
Bien, el problema que tenemos en este momento es que eso ha pasado por la Comisión y está aprobado, pero tiene que llegar al Parlamento Europeo. Por lo tanto, nosotros ya hemos tenido conversaciones con diputados de ambos partidos, de los principales, sobre todo los que representan los bloques representativos de lo que son la socialdemocracia y lo que son los conservadores en el Parlamento Europeo, y ya le hemos transmitido que no puede pasar el filtro de la Unión Europea. O sea, del Parlamento Europeo, perdón. Tiene que pararse ahí y tiene que haber de nuevo, en primer lugar, porque se debía haber producido una consulta y haber dado interlocución al Parlamento Europeo, sobre todo, y en la propia Comisión, con los agentes del sector, para haber discutido un poco eso. No se ha hecho nada, se ha hecho todo por la puerta de atrás. Y segundo, porque si esto pasa, estamos abriendo un precedente que puede ser peligrosísimo. O sea, mañana Marruecos puede meter producto de Egipto, o Egipto puede meterlo de Siria, o Mali lo puede meter de Senegal. O sea, puede haber una apertura donde ya no es importante con quién firmas el acuerdo, porque al final te lo va a etiquetar y te lo va a poder colocar. Con lo cual, se rompe de alguna manera todo el sentido que tiene, o al menos la letra pequeña de todos esos acuerdos que se están firmando desde la Unión Europea con países terceros. Por lo tanto, estamos ojo a visor, estamos pendientes de ver qué pasa, estamos muy preocupados con este tema desde UPA. Hemos manifestado ya al Ministerio nuestra total y absoluta oposición a la aplicación de la sentencia tal y como se quiere hacer y al acuerdo que en este caso la Comisión quiere aplicar. Hemos pedido a los diputados que se opongan en contra, evidentemente, y que voten en contra de esa medida, y tendremos que estar alerta por si tenemos que hacer algo, porque al final creemos que es un precedente muy, muy grave, que puede poner en cuestión ya el resto de acuerdos que se vayan a llevar a cabo con países terceros. Y además, mañana países de Mercosur pueden decir: oye, si ustedes han generado este tipo de sinergias con Marruecos y han permitido esto, ¿por qué no lo van a hacer ustedes con nosotros, ¿no? ¿O por qué tenemos que controlar los cupos? Porque ahora mismo, por ejemplo, en el acuerdo de Mercosur, dentro de que no nos gusta, pero tiene una serie de cupos establecidos, tiene una serie de controles, tiene unos mecanismos de reserva que no lo tiene de Marruecos. Por lo tanto, creemos que es un tema que se tiene que parar, que es un tema muy peligroso, que puede poner en riesgo las producciones que quedan de tomate en España en general y, por supuesto, toda la zona de Almería y Mazarrón y Águilas, junto con el de Canarias. Y estamos aquí para hacerle saber a la sociedad de Mazarrón que estamos trabajando en ese tema y que estamos muy preocupados y que les iremos informando, y que si en algún momento tenemos que tomar alguna iniciativa que sea más beligerante, pues que la Unión de Pequeños Agricultores estaremos ahí, como tratamos de estar en todas estas cuestiones. Y esto es lo que quería comentarles un poquillo de estos dos temas que nos parecían que eran muy importantes para la zona, para la agricultura de la zona. Si tienen alguna pregunta. De nuestro país no es difícil encontrar productos de cualquier punto del mundo, incluso de América, ¿no? Las naranjas están llegando desde América a los supermercados de nuestro país. ¿Eso no hay manera de controlar? Sí, vamos a ver los acuerdos, por ejemplo, ahora mismo, dentro de los acuerdos que hay ahora mismo, que no está todavía Mercosur, con Sudáfrica, que son los que meten cítricos realmente están metiendo Sudáfrica, Argentina, sobre todo Argentina, algún país más meter de ahí, pero sobre todo Argentina, y algo Perú también, y luego también Egipto. Egipto están poniendo desaladoras y están ganándole terreno al desierto para producir, y de hecho se han convertido en una de las potencias productoras en este momento de lo que es el norte de África, ¿no? Hay acuerdos que tienen que cumplirse, pero sobre todo ahí lo que está faltando, en este caso, por ejemplo, el tema naranja, el tema de los cítricos, lo que está faltando es capacidad de diálogo. Yo creo que o nos damos cuenta dónde estamos y que hay cuestiones que tenemos que hablar con el resto del mundo, que ya no estamos tan aislados, que la globalización está ahí, globalizamos todo, las enfermedades, las producciones, globalizamos todo, ¿no? Y que por lo tanto tenemos la obligación de hablar con el resto de países y ver lo que está pasando en el resto del mundo. Realmente es complicado. Y digo esto porque el problema de la naranja es que en su momento, hace 5 años, dentro de la interprofesional de Limón, AILIMPO, que está ubicada en Murcia, pero es una interprofesional de ámbito nacional, empezamos a trabajar. Nosotros pertenecemos a la interprofesional, como pertenecemos a otra, y en aquel momento, a mí me tocó ser el presidente, yo estaba de presidente en aquel momento de la interprofesional. Empezamos a trabajar en la constitución de una asociación internacional de cítricos. ¿Para qué servía esa asociación? No para hacer negocios. El objetivo de aquella asociación no era hacer negocios, sino hablar en todo momento de qué problemas tenemos comunes, como son plagas y enfermedades, de qué problemas tenemos a la hora de producciones, de hablar entre nosotros y ser capaces de, si somos inteligentes, de organizarnos. Y digo esto porque cuando un productor de naranja
mete naranjas para acá en un momento en el cual colisiona con nuestras producciones, ni valen las nuestras, ni valen las suyas. Porque al final el usurero, por llamarlo de forma educada, que está comprando ahí en el supermercado, que está comprando la naranja, lo que quiere es comprar barato y vender caro. Por lo tanto, se está encargando la producción, y es verdad que producir naranja en Sudáfrica vale más barato que producirla en España. Pero también es verdad que lleva un viaje de entre 22 y 25 días en barco en una bodega que vale mucho dinero hoy en día, fletar un barco. Por lo tanto, yo creo que es muy importante ese diálogo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Tenemos un problema ahora mismo, y es que dentro de la Interprofesional del Limón formamos parte de esa Asociación Internacional de Cítricos. Están todos los países que producen cítricos a mayor o a menor escala. España somos el segundo país productor de cítricos del mundo y el primero en exportación en fresco. Y sin embargo, la producción de la naranja y del pomelo, que no está integrada, la naranja y la mandarina, que no está integrada dentro de la Interprofesional del Limpo, está en otra interprofesional que se llama Intercitrus, nunca ha querido saber de nada de esa asociación. Con lo cual hay falta de diálogo, hay falta de entendimiento, ser capaces, como hacemos con el limón, de decirle, oye, no me vengas con limones, no te atrases con la entrada de limones al mes de agosto, porque como te atrases en limones y colisiones con mi entrada en producción, ni va a valer tu limón, ni va a valer el mío. Pueden hacer lo que quieran, pero van a palmar dinero. ¿Qué ocurre? Pues que estamos siendo capaces en los últimos años, a pesar de tener en este momento una sobreproducción de limón en España, porque ha habido un boom de puesta de limón por parte de fondos de capital, hay que decir, no de pequeños agricultores, de fondos de capital, estamos siendo capaces de medio mantener la cosa. ¿Por qué? Porque hay que hablar. Eso no se está produciendo ahí. Y luego hay una segunda cuestión que me parece que es, a nosotros como UPA nos parece que es primordial. Necesitamos la complicidad de los consumidores. El consumidor español se abstrae muchísimo de mirar de dónde viene el producto, no le preocupa. Un consumidor francés es súper exigente con el origen del producto. Yo he tenido la oportunidad por temas de trabajo de UPA, dentro de los temas que llevo a nivel de frutas y hortalizas en la Unión Europea, de viajar algo con este tema. He estado en Italia, he estado en París, reuniones que tenemos normalmente con otros países allí. Normalmente cuando llegas, que llego para trabajar y volverme al día siguiente, siempre me hago mi ronda de supermercados y de tiendas fruteras. Y alucinas de ver como, me acuerdo un año, era el momento del fresón español, un fresón precioso, grande, en una terrina, precioso, y la fresa francesa. La fresa francesa es una fresa más pequeñita, es una fresa mucho menos visual que nuestro fresón, y tenía un precio de 14 euros la fresa francesa y 4,50 el fresón español. Y la gente llegaba y se llevaba la fresa francesa y no se llevaba el fresón español. ¿Por qué? Porque tienen un principio de defensa y de consumo de su producción. Nosotros nos vamos ahora mismo a cualquier supermercado, al Mercamona o al Ideal, o al que quieras, por no ponerle el nombre, y no miramos si la cebolla es de aquí, de Castilla-La Mancha, que a lo mejor la estamos tirando y estamos comprando cebolla que viene de Perú o de Chile. Entonces, quien le marca las tendencias, tenemos un problema, tenemos un oligopolio, y ellos dicen que no, yo sigo pensando que hay un oligopolio por parte de los grandes supermercados, entre 5 cadenas comerciales están controlando la alimentación de toda la Unión Europea, y estos tratan de controlar los precios. Y son los que nos meten realmente en grandes problemas muchas veces por los márgenes comerciales, porque ellos venden más o menos al mismo precio. O sea, no vas a comprar una cebolla más barata porque sea de Perú, la vas a comprar igual, ellos te la van a vender igual, pero ellos tienen más margen de beneficio. Entonces, tenemos un problema grave con ese sistema. Como estamos en un libre mercado, no se puede intervenir. Pero hay alguien que sí tiene capacidad de torcerle el pulso a los supermercados. Y son los consumidores con sus tendencias de consumo. Entonces, necesitamos generar esa tendencia de consumo, esa tendencia de principio de preferencia de nuestras producciones, de nuestro producto, por parte del consumidor. Porque eso es lo que le va a torcer el pulso a los supermercados. Mientras, el supermercado va a querer comprar muy barato y vender muy caro. Entonces tenemos que trabajar mucho en ese ámbito. Sí, el libre mercado pues, da la posibilidad de que lleguen los productos de cualquier punto del mundo, y son los propios consumidores los que pueden frenar la llegada de esos productos, teniendo en España los mismos, ¿no? A mí me gustaría saber si la bajada de producción del tomate en la región de Murcia, o incluso en Almería, está afectado por la enfermedad que vosotros mismos habéis explicado aquí en alguna ocasión.
Es una de las cuestiones. Bueno, la principal bajada que se produce en su momento se produce precisamente porque colisionábamos con las producciones con Marruecos y no tenemos capacidad para poder competir a los precios que Marruecos estaba importando, más allá de que tiene unos precios de entrada que creemos que tampoco se están respetando. Pero esa competencia desleal con un producto, además con un país que produce prácticamente, vamos, por ejemplo, cuando hablamos de cítricos de Argentina o Sudáfrica, estamos hablando de hemisferio sur. Nosotros todavía producimos hemisferio norte, con lo cual, cuando ahí es verano, aquí es invierno, entonces, muchas veces no hay tanta colisión de las producciones, pero Marruecos sí. Estamos en el mismo meridiano, producimos prácticamente igual, ¿no? Esa colisión fue lo que hizo en su momento que empezarán a desaparecer muchas plantaciones porque no eran rentables. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que a lo largo del tiempo también hemos globalizado, como hemos dicho muchas veces, las enfermedades también. Entonces, globalizamos en su momento la tuta, que la teníamos más o menos controlada y este año se ha ido un poco, y hemos globalizado ahora también el tema del virus rugoso del tomate. Sí. El virus rugoso del tomate es un problemón, porque más allá de las pérdidas que está generando y de la falta de herramientas para poder combatirlo, que lo único que tenemos ahora mismo es la higiene, no hemos conseguido nada, o en este caso también se está haciendo algo en el tema de mejoras en las semillas, que por cierto, muchas veces yo he tenido discusiones con esto en el Ministerio, que no ha sentado bien. Yo reconozco que a veces soy un poco bruto, pero es que, vamos a ver, lo que no podemos estar es vendiéndole a los agricultores el suero de fibroblas. O sea, te estoy vendiendo una semilla que supuestamente es resistente al virus rugoso del tomate y luego resulta que ni es resistente y además de no ser resistente resulta que me produce 10, 12, 15.000 kilos menos por hectárea. Me estás haciendo polvo, ¿no? Entonces está habiendo hay mucho mercenario en estos sectores alrededor de la agricultura que al final lo que tratan de hacer es negocio, o el que vende vacunas, cuando no hay ninguna, le hemos preguntado al Ministerio, no hay ninguna vacuna realmente legalizada como tal contra el virus. Entonces tenemos un problema con esa plaga. Y lo único que estamos haciendo en este momento, o sea, que podemos hacer en este momento, y es algo que está funcionando bien, es el tema de sanidad en todo lo que es el manejo del cultivo. Eso está funcionando muy bien. El que un agricultor sepa que tiene que tener muy aislado el cultivo, no pasa la gente de un invernadero a otro si tiene problemas de plaga, tiene que cambiarse de ropa, medidas que en otros momentos se han implementado en temas de ganadería, incluso en temas de agricultura, y sobre todo cuando estás con un cultivo así que está más bien confinado, suelen resultar bastante bien, ¿no? Hemos conseguido frenar un poco el tema del virus rugoso del tomate, pero no hemos conseguido salvarlo. Sabemos que vamos a tener que convivir. Acabar con un virus es complicado, muy complicado. Pero tenemos que buscar, el objetivo ahora mismo tiene que ser tratar de tener semillas que sean resistentes, que las plantas sean resistentes y que por lo tanto recuperemos capacidad productiva y tratar de convivir con esas medidas que estamos hablando de higiene en el manejo para poder volver a producir en condiciones normales. Pero en este momento sabemos que es un problemón porque hemos bajado en plantaciones y sobre todo hemos bajado sobre todo en capacidad productiva. O sea, hay manejos en algunos cultivos que nos las han dicho algunos agricultores que a mitad de campaña han tenido que arrancarla porque se les ha ido el tema de las manos con el tema del virus rugoso y no hay manera de sacar la planta adelante. Por lo tanto, es uno de los grandes problemas que decíamos antes. O sea, globalizamos. A ver, estamos en un libre mercado. Viene gente a vender aquí. Nosotros también vendemos fuera y queremos vender fuera. Pero tiene que haber una serie de controles que al final nos digan que lo que estamos haciendo está medianamente bien y que no estamos globalizando los problemas. Vamos a globalizar las soluciones, pero no los problemas. Las plagas y enfermedades sabemos que al final se están globalizando también. ¿Se puede hablar un poco de ganadería? Sí, es lo que os pueda contestar. Actualmente tenemos el problema del virus que están teniendo, la gripe aviar, que es algo, eso no pueden controlarlo desde el gobierno, pues van mandando a poner esas inyecciones que pueden evitar la gripe aviar. Vamos a ver, estamos trabajando en ese tema ya mucho tiempo con la consejería, hemos trabajado con el Ministerio en ese tema. La gripe aviar tiene una vacuna, pero el problema que nos hemos encontrado, que por eso pedíamos estos días atrás, mi compañero Carlos Esparcia, que estuvo, cuando tuvimos la última asamblea, fue el que explicó un poco todo el tema de lo de la tortuga, y además él es veterinario, por lo tanto conoce muy bien este tema. Lo que estábamos pidiendo era el confinamiento de las granjas. El confinamiento no significa que no salgan los animales, sino que no puede haber movimientos que no estén bien controlados y bien de buena manera controlados sobre la plaga, para que no exista plagas. Y luego, sobre todo, que no pueda haber intrusiones externas a esas granjas. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos con la gripe aviar, que hay una vacuna, primero que hay gente que no quiere poner la vacuna, porque tenemos ahora mismo una ola negacionista en la calle, que lo que hace es que dicen algunos que le estamos metiendo un microchip al pollo, o que nos tienen me vais a disculpar, pero eso está oyendo, y hay granjeros que se han negado a ese tema. Por tanto,
hay que exigir que esa gente tiene que vacunar. O tiene que vacunar, o el problema que se va a encontrar es que como le entre la gripe aviar, le van a hacer eliminar toda la granja, o sea, eliminar todos los animales y se va a quedar a cero y desinfectar la granja, con lo cual es un problema. Y tenemos un segundo problema con este tema, y es que tenemos todavía, afortunadamente es una gran suerte, yo creo que tenemos mucho movimiento de pequeñas producciones caseras en las casas, de consumo propio, de huevos, de gallinas, que muchas veces no están vacunadas, ¿no? Es verdad que eso también es más complicado que se contagie, pero ¿cuál es el miedo y por qué se ha puesto un poco la alarma en este momento? Que nada tiene que ver con lo que están diciendo. Primero, la gripe aviar es una gripe que ataca al animal, no ataca a la carne, no ataca al huevo, ni ataca a nada de eso, vamos a dejarlo claro, porque hay por ahí mitos que son realmente escandalosos. Pero evidentemente lo que estamos tratando ahora mismo, ¿por qué se ha pedido ahora mismo el confinamiento? Porque estamos en una época donde las aves, que vienen de Europa, donde sí está la gripe aviar muy metida, aquí hay algún foquico en España, pero muy poco, están en el momento en el cual van haciendo su traslado desde la zona del centro de Europa, se van pasando a la zona del norte de África. Claro, las aves no vuelan en un tirón, van parando, van comiendo en la zona más, sobre todo más cálidas, zona del Levante español, zona de Andalucía, se meten en la zona donde hay agua, se meten en los lagos, entonces ahí es donde existe un riesgo de contagio. Entonces, por eso se ha pedido el confinamiento de todas las granjas, de todas las aves, para que no tengan contacto con ese tipo de aves ni con aves que estén con la enfermedad. Pero es un tema que la vacuna ya se está exigiendo, el problema es que hay una gente que ha llegado tarde y no ha querido hacerlo, es un tema que tiene que ser exigible, y luego es un tema que como consumidores nos tiene que preocupar. No hay ningún problema en la carne, no hay ningún problema en los huevos, no hay ningún problema, simplemente donde entre la gripe aviar, pues evidentemente, como cuando estaba en su momento, entraba la peste porcina, pues hay que eliminar la granja. Hay que coger, hay que desinfectar, hay que matar todos los animales, y al final es una pérdida brutal para el propio productor, para el propio ganadero. Por lo tanto, tiene que ser el mayor interesado en llevar a cabo las medidas de protección. Pero es verdad que estamos en un momento ahora mismo donde dicen, no, es que quieren que vacunen los pollos. Yo es que cuando me hablan me vais a disculpar, me hablan del microchip. Es que no te pongas la vacuna, te ponen el microchip. Digo, compadre, como lleves esto en la mano, como lleves un teléfono en la mano, estás localizado. ¿Pero qué problema tiene? Si vas bien por la vida, ¿qué problema tiene que esté localizado, no? Al contrario, es algo que haciéndolo bien está bien. O sea, mañana estar en cualquier sitio, estar localizado, que tengas algún problema y te puedan localizar, no es malo, ¿no? Pero tenemos una corriente ahora mismo ahí que está haciendo mucho daño con ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo no hablo de los antivacunas, sino eso está llegando también, los antivacunas están llegando también al campo y a la granja, en este caso a la ganadería. Perfecto, muchísimas gracias. A vosotros.